tanto derechas como izquierdas. Relaciones infrailiales, van a ser relaciones ureterales. Incluso me dicen que hay un ligamento, a ese acto de fe uno lo busca, a veces no se ve tan, pero sí está un ligamento que se llama ureterorenal, ahí acompañando a esa historia de fijación que le tiene de medio de fijación al uretero, en ese borde inferior o en esa relación inferior y medial de los riñones tanto derechos como izquierdos. ¿Listo? Estas son como las comunes. Ahora, si pienso en el borde medial, a la derecha o a la izquierda, hay algo que difiere, porque el borde medial del riñón derecho se relaciona con vena cava inferior, mientras que el borde medial o el ilio del riñón izquierdo se va a relacionar con aorta abdominal. Esas serían las diferencias. Entonces tengo unas que son parecidas y unas que son diferentes. ¿Listo? No problema. Ya. No más. Ahí estaba el ligamento ureterorenal. Listo. Bueno, esto es más histología, voy a decirlo rapidito porque de verdad que eso lo vieron mucho mejor en histología. ¿Qué necesito de este jovencito? Lo que está más externo, que decíamos que era ese tejido fibroso, esa cápsula. Pero también estoy viendo esto que está aquí, que va a ser la corteza. Y algo que me llama la atención de la corteza es que la corteza me dice que se indenta. Esa indentación son proyecciones. Las proyecciones de la corteza le dicen que forman unas columnas. Entonces se llaman las columnas renales, también conocidas como de Verdín, ¿cierto? Y se ve igualito, bueno, no se ve tan igualito, pero sí se alcanza a percibir cambios en la tonalidad cuando veamos los rayocitos. Hay una parte más oscura que tiene forma como una pirámide que se encuentra, digámosle que delimitada por dos columnas renales. Y eso va a ser unas pirámides renales, también conocidas como de Malpighi. De Malpighi, es otra vaina que no se lo olvida uno, ni Langera ni Malpighi. Eso, esas pirámides de Malpighi, con una base que mira hacia la corteza y un vértice que mira hacia adentro. Entonces dentro de este parénquima renal me dicen que tengo un lóbulo renal. ¿Qué es para mí un lóbulo renal? Pues es este conjunto. El lóbulo renal es esto. Es el conjunto de dos columnas y una pirámide. ¿Listo? Bueno, ahí llegué eso, pero es que no voy a meter en eso porque eso lo vieron en histo. Eso tiene una base fisiológica. Cuando vean fisiología van a encontrar esto. Tengan la mente de ahí para que se acuerden de eso. A mí eso me trae recuerdos. Si a veces nos dieron duro con fisiología renal. Ay, me olvida. Le queda uno debiendo nota al docente. Pero con el libro abierto, el libro si quiere. Pero lo aprecio, yo aprendí riñón con ese señor. Vean, mire, corteza médula. Corteza médula. Esa parte de médula y esa parte de corteza. Que los túbulos contorneados proximales, que los túbulos contorneados distales, que las ADG. Eso que van a utilizar. Que no se les olvide esa parte histológica que sé que ya la vieron con respecto a esas estructuras. No voy a hablar de eso. Eso es más físico y es más histología. Voy a lo macro. Ahora, dentro de lo macro, ¿me hablan de esto? Sí, la base que mira hacia la corteza, pero necesito el vértice. ¿Por qué el vértice? Le voy a decir la papila renal. Y esa papila renal, si llevo esa imagen aquí y la extrapolo acá, es esto mismo que está aquí, es eso mismo que está ahí. Y aquí estoy viendo que la papila tiene unos orificios. Entonces me dicen que son los orificios papilares. Pero como son muchos, entonces esa área se vuelve llena de huequitos. Y toda área que está llena de huequitos, del etmoide le decíamos, área cribosa. Eso es el área cribosa. Y se entiende que ahí es por donde todo el proceso de producción de la orina, que se origine en toda esa porción de lo que es el lóbulo renal, debe al final caer ahí en el vértice, en esa papila, a través de los orificios papilares o de esa área cribosa. Ahora, ¿cómo recojo esa orina? Entonces me dice, miren, en cada vértice de cada papila va a encontrar unos túbulos, va a encontrar unas porciones membranosas, como unas zanjas, como unas canales. Y esas canales van a estar intentándose, van a estar superpuestas en cada vértice de la papila. Entonces van a ser los cálices menores. Tengo de cálices menores, que algunos son de 3, otros son de 2. Pero dice, la reunión de cálices menores va a formar cálices mayores. Entonces tiene 1, 2 y 3 cálices mayores, perdón. Y la reunión de cálices mayores me forma una expansión que tiene más o menos
capacidad entre 9 a 11 centímetros cúbicos de orina, yo le voy a decir la pelvis renal. Bueno, entonces de estos cálices mayores, la literatura dice, son tres, superior, medio e inferior. Que el superior va de arriba hacia abajo, que es oblicuo, que el medio es casi transverso, pero que también tiene cierta oblicuidad, y que el inferior también es oblicuo, pero va de abajo hacia arriba. Todos van buscando una dirección que es hacia medial, hacia medial. Y ese conjunto hay que tenerlo en cuenta porque acabamos de, antes de que llegara, hablábamos de las pielonefritis. Porque es que me dicen que pielo es pelvis, pelvis renal. Entonces, ¿qué debo diferenciar en esto que es la pelvis renal? Su origen y su terminación. El origen de la pelvis, que es la reunión de los cálices mayores, me forma una línea divisoria imaginaria que yo debo tener en cuenta, porque va a ser la unión pielo-calicial, o sea, la terminación del cáliz mayor y la expansión que origina la pelvis. Pero también me dice que la pelvis tiene forma de un embudo, infundibuliforme, forma de cono. Ese estrechamiento es el cuello. Y en ese cuello es donde empiezo a referenciar la terminación de pelvis y el comienzo del ureter. Entonces, ¿será mi región o será una transición o será una porción? Pielo-ureteral. Pielo-ureteral. Ahí lo tomo. Incluso dentro de las estrecheces del ureter, porque habrá que saberlas, porque uno ya sabe, cuando le empieza a doler el paciente, uno dice, ya viene por ahí bajando. Sí, el primer estrechamiento y el primer dolorcito tan grande, tan rico, que sufre el paciente con cálculos, es aquí, en la unión pielo-ureteral. Ahí comienza mi primer estrechez. Son 3 estrecheces que tiene el ureter. Esta es la primera, eso lo hablamos despuesito. Y los cálculos generalmente se forman aquí, en los cálices menores. Ahí todo es felicidad. Pasa el cáliz mayor, la vida es rica. Pasa a la pelvis, chévere. Cuando pase al cuello, a la unión pielo-ureteral, comienza el dolor. Comienza a sentirse ese, como decíamos, que me parto en dos. Después hablamos de eso. Sí, quedó claro eso. Sí, eso es sencillo, eso es facilito. Vamos a complicarnos la vida. Dice, eso no lo voy a contar. Bueno, el espacio. Pero miren, bueno, aquí hace falta algo en la historia. ¿Qué hace falta? La vena y la arteria renales, ¿cierto? Sean derecha o sean izquierda. Pero si extrapolo eso a esta imagen, me está diciendo es que hay un espacio en el borde medial, en el ilio, que le da cabida a esas 3 estructuras. Llámese vena, llámese arteria, llámese la pelvis. Y ese espacio es un espacio primero que no es solamente para las estructuras. O sea, es más el espacio o sobra espacio para las estructuras, mejor dicho. Entonces, como sobra espacio, no las puedo dejar tampoco que estén así libres. Entonces, ¿qué hago? Relleno de grasa. Y ese espacio se llama el seno renal. Seno renal. Aproximadamente 3 centímetros de altura y 2.5 centímetros en sentido transversal. Ese es el diámetro de eso. Y el seno lo entiendo como eso, como el espacio en esa parte del borde medial del riñón, en ese ilio que le da cabida y le da paso y que está ocupado por ese pedículo renal. ¿Listo? No problema. Bueno, ahora sí, vamos a complicarnos la vida. Irrigación. La irrigación del riñón es la más loca. No les voy a contar todas las locuras, pero ya hemos escrito bastante y me falta por escribir bastante todavía. De esa irrigación renal. Yo les había contado, si uno quiere dedicarse a investigar, a escribir, escriba sobre riñones. La irrigación es lo más variable que hay. Vamos a ver lo más común. ¿Qué es lo más común? Lo más común es que a nivel de L1, L2, tiene que aparecer en los bordes laterales de la aorta 2 estructuras que van a ser las arterias renales. Por lo que estoy viendo en la imagen, hay una disparidad en la longitud más no en el calibre. El calibre tiende a mantenerse. El calibre, el diámetro más o menos va a ser entre 4 a 7 milímetros. El diámetro de cada arteria, o sea que voluminoso. Lo que cambia es la longitud. Por lo menos, claro, como a la izquierda está la aorta, es mucho más cerca que a la derecha, que está primero cabo. Entonces, por obvias razones, la arteria renal derecha es mucho más larga. Y en promedio puede tener entre 3 a 5 centímetros en longitud. La izquierda puede estar en la mitad. O sea que puede estar en 1.5 o incluso puede estar en
1.5, 2.5 en promedio. Promedios, miren, con tanta variable que tiene esto, ya me toca morderme la lengua cuando digo estas cosas, pero es necesario que lo conozcan. En promedio encuentro esas discrepancias. Lo primero. Ahora, si hablamos de la vena es mucho más loca, ¿cierto? Sobre todo cuando hablábamos de la vena renal izquierda, porque es preaórtica, pero es retromesentérica, porque va por detrás de la mesentérica superior. Pero también, ya escribimos sobre eso, tengo unas venas renales izquierdas que son retroaórticas, se van por detrás de la aorta. Eso es un problema muy increíble. Y eso van a encontrar también cualquier variedad, inclusive hay fenómenos hipertensivos que puede sufrir el paciente que tienen una base por eso. Inclusive se habla de un síndrome de cascanueces, para los que dicen. Los artículos están, leanlos a que se informen un poquitico. No digo que lean los que hemos hecho nosotros, pero leamos lo que hicimos nosotros acá, sobre vena renal izquierda retroaórtica. ¿Listo? La vena es a la inversa. Entonces ahora tengo, claro, como ahora la cava es derecha, me dice que ahora la vena renal va a ser derecha, va a ser más corta, y la vena renal izquierda va a ser más larga. Por obvias razones, ¿no? Por la posición de aorta y la posición de cava inferior. ¿Listo? Pero eso no es lo complejo. Lo complejo de uno revisar la irrigación del riñón es esto. Y esos gradientes de presiones son necesarios para entender fisiología. Pues en mi tiempo, no sé ahorita, pero es necesario. Vamos a ver qué es lo que me dice aquí. Listo. ¿Qué debo entender de la irrigación del riñón? Hombre, divídala en dos. Tiene ramas que son intrarrenales, que es esta que están aquí, y las que vamos a ver ahorita, que son las ramas exorrenales. Ahora, si yo catalogo que quiero ser una rama intrarrenal, entonces debo entrar por el ilio. Ahora, las divisiones que puedo encontrar me dicen que van a ser preiliales o van a ser posiliales. O sea, yo me puedo dividir antes de llegar al ilio o cuando ya entre a hacer mis divisiones. No tengo problema, todas son funcionales. Pero si yo soy rama intrarrenal, lo primero que tengo que hacer es dividirme. ¿Dividirme en qué? ¿Con respecto a quién? A la pelvis. Porque en este me lo está diciendo. Hay unas ramas que van por delante de la pelvis renal y unas ramas que están por detrás, así se ven a trasluz. Entonces me van a contar unas arterias prepiélicas por pelvis, de pielo, y unas que van a ser retropiélicas. Listo, lo primero. Pero también me contaron, porque como es para esto hay que entenderlo, es por las divisiones del riñón. Entonces me dicen que las ramas prepiélicas van a ser segmentarias. Hablamos de los segmentos del riñón. O sea, una segmentaria superior, una segmentaria inferior, una segmentaria antero-superior y una segmentaria antero-inferior. Esas son las ramas prepiélicas. Las otras van a ser las retropiélicas. Y eso va a ser entonces segmentaria posterior. ¿Listo? Ahora, ¿qué hace cada una de estas arterias segmentarias cuando entra? Avanza y va buscando, miren, por lo que yo veo aquí, ¿qué me trata de mostrar la imagen? Y creo que esta historia sale. O sea, esto va perforando, por eso me hablan de unas que son perforantes. La literatura me habla de eso y debo entenderlo de esa manera. Esto no. Miren, estas que vienen ahí, radiadas perforantes. Esa perforación es eso, va buscando un recorrido que va desde el borde medial del riñón y que se vuelve hacia la periferia. Entonces voy a revisar esto de esta manera. Lo primero, cuando yo tengo arterias segmentarias, me dicen que lo primero que llevan son arterias interlobulares. Y las arterias interlobulares van buscando todo el conjunto o las ramificaciones de ellas para buscar a esto, que va a ser columna, y van a bordear a la pirámide o a esa parte de médula renal. ¿Listo? Lo primero son interlobulares. Sigo avanzando y cuando llego a la región de lo que es médula y también corteza renal, ya cambio de nombre. Entonces me llamo arterias arcuatas o arqueadas. Y cuando yo soy arcuata o arqueada, quiero avanzar y me voy a convertir en arterias interlobulillares. Y las arterias interlobulillares son de tres tipos. Unas que son aferentes del glomérulo. Ya vieron los riñones, ¿cierto? La unidad estructural funcional del riñón se llama el glomérulo renal.
¿cierto? Donde se da todo ese proceso. ¿Ya vieron eso y listo? Ah, bueno, listo, todavía no estamos hablando nada acá. Entonces esas arterias interlobulillares me dicen que son de tres tipos. Unas aferentes del glomérulo. Las otras me dicen que son radiadas. Y las radiadas tienen dos particularidades. Unas van a ser corticales, o sea que se quedan en corteza, y las otras van a ser bueno, capsulares también, porque están ahí como, pero como van para la cápsula, a mí me gusta decirle perforantes, porque me da la impresión de que cuando yo perforo estoy atravesando, o sea, me está mostrando lo que está haciendo. Aunque en la literatura, esas radiadas las dividen en esas dos porciones. Las radiadas corticales o las radiadas perforantes o capsulares, porque la cápsula es lo que está recubriendo más externamente el riñón. Entonces también se le puede decir así. Eso es lo que debo entender de estas ramas intrarrenales. ¿Listo? Primera parte. No hay problema, ¿cierto? Fácil, sencillo. Eso no tiene problema. Listo, sale. Ramas extrarrenales. Me sirve esta hasta ahora. De las extrarrenales, voy a revisar primero esta. Voy a encontrar unas ramas uretéticas. Las uretéticas son muchas. Vamos a revisar, yo creo que mañana. No sé si hoy. Pero bueno, tengo las primeras ramitas que son uretéricas. Con destino a riñones. Perdón, uretéricas. Uretéricas con destino al ureter. Ya no me sirve esta imagen. Busquemos otra. Segunda rama extrarrenal. La historia capsular o suprarrenal, pero le debo decir capsular o suprarrenal inferior. La suprarrenal inferior o capsular inferior, con destino a este capuchoncito que está encima del riñoncito, va a ser rama de arteria renal. Y la otra, ¿qué diferencia esta figura de esta? ¿Son iguales o son diferentes? No que sean derecha e izquierda. El corte. Aquí tengo el riñón entero y aquí el riñón tiene un corte coronal. Aquí estoy viendo la mitad posterior, quité la mitad anterior. Aquí estoy viendo dentro del riñón y aquí estoy viendo por fuera. O sea que esta es la historia que acabamos de ver, ¿cierto? Aquí sería la historia entonces de la arteria renal, será la historia de su ingreso en segmentarias y me muestra esa historia perforante cuando se convierte en capsular y sale, se vuelve externa, valga la redundancia, hacia el borde lateral del riñón. ¿Sí o no? Sería esto. Entonces voy a encontrar dentro de las ramas exorrenales, también encuentro esta. La 8. La 8 me dice la taller que se llama una anastomosis renocapsular. Entonces, las ramas exorrenales van a ser anastomosis renocapsular, entendiendo que es un ramo que sale de la renal, que es por fuera, exorrenal, y que se va a comunicar con esto que está aquí. Y eso que está ahí a la periferia, le voy a decir que es un círculo arterial exorrenal. O también le dicen que es cápsulo adiposo. Le puedo decir las dos cosas. Entonces hasta ahora necesito referenciar eso. Ya tengo ramas que son intrarrenales y ramas que son exorrenales. De las ramas que son exorrenales, que nacen de la renal, tengo la anastomosis renocapsular, que es rama de la renal y que va con destino al círculo arterial exorrenal. Tengo la rama que es capsular inferior o suprarrenal inferior. Y esta, que viene por aquí, que va a ser ureteral. Listo. Eso es bonito. Va a complicarnos la vida. Porque es que yo necesito entender qué está pasando aquí. Entonces hablemos de círculo arterial exorrenal. ¿Qué es para mí círculo arterial exorrenal? Siguiendo lo que veo en la imagen, me está diciendo que es una irrigación que tiene el riñón y que lo circunda o que se encuentra en todo el borde lateral o externo del riñón. Pero eso, traducido, o entender ese círculo arterial exorrenal, necesito saber cuáles son las arterias que proveen o que forman ese círculo arterial exorrenal. Hagamos la lista, cojamos las que ya sabemos. 1. Esa historia interlobular que se transformó en radiadas que fueron perforantes o capsulares. Entonces tengo las primeras. Esas jovencitas son las primeras. Segunda, para el círculo arterial exorrenal, la anastomosis renocapsular como rama exorrenal de la arteria renal. Tercero,
algo interesante que me dice la literatura. Mire, punto y aparte, pero es necesario. Glándula suprarrenal, esto que viene por aquí va a ser la diafragmática inferior. Ya de hace rato habíamos dicho que la diafragmática inferior daba esta ramita. Suprarrenal superior, como rama de la aorta, suprarrenal media. Y acabamos de revisar como rama de la renal, suprarrenal inferior. ¿Será que la imagen con éter, perdón, la tarjeta, qué me está diciendo? Es que dentro de la glándula suprarrenal, todas esas ramas suprarrenales se anastomosan. Aunque la literatura, y éter lo trata de decir, el protagonismo es más de suprarrenal superior y suprarrenal media. Algo hay de la inferior. Por eso me hablan que las suprarrenales contribuyen en la formación del círculo arterial exorrenal. ¿Se entiende esa figurita, cierto? Sí, sí, es muy explícita. Pero también me ponen a estas, las frénicas inferiores. Y si uno mira esto, pues la única manera de entenderlo es, oiga, como que no es directamente la frénica inferior, sino debe ser su participación o esa rama suprarrenal superior. Pero tengo que poner también un protagonismo, no solamente de las suprarrenales arterias, sino también de la diafragmática inferior, porque de ella nace la suprarrenal superior. ¿Listo? Ahora, como yo siempre le busco sentido a las cosas, a mí se me ocurre algo. Bueno, y si no es por esa suprarrenal superior, pues pensemos que de pronto allá el urólogo allá, ¿quién fue el burro que les dio irrigación renal? Fui yo. Entonces, ¿qué otra manera pudiera haber de entender el protagonismo de estas suprarrenales, de las diafragmáticas inferiores para ese círculo arterial exorrenal? Si no es por esta, miren tan hermosa esta. Relaciones que tengo de este borde superior, del polo superior del riñón, de una glándula suprarrenal con la región de los pilares. Y por lo que veo aquí, esa historia está muy... La vimos ahorita y revisamos el viernes. Las relaciones que tengo en la cara posterior del riñón, que son costales, y a la larga 11/12 costilla, que tengo músculo diafragma. O sea que hay una relación muy cercana entre lo que es riñón, con esa pared posterior del riñón, con músculo diafragma. Y esta región del músculo diafragma está irrigada por diafragmáticas inferiores. Todas la puedo encontrar en los dos sentidos, ¿cierto? No me varo por eso. Aunque yo pienso más la anastomosis que hace, también las relaciones que tiene las suprarrenales y el riñón con músculo diafragma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No problema. Listo. Sigamos peleando con esto. Más para abajo, pero miren. Entonces, gonadales. Pero bueno, ya puedo decirles, si es hombre serán testiculares, si es mujer serán ováricas. Entonces tengo un protagonismo, me lo dice la tarjeta, de las testiculares contribuyendo en el círculo arterial exorrenal. Y voy buscando las que van por detrás, busquemos una figurita. Las figuras que hablan por sí solas. ¿Quién va por detrásito? Las lumbares tienen un protagonismo en el círculo arterial exorrenal. Y me falta uno. Eso es lo que complica la historia. Miremos esto. Aunque no me la pintó de este lado, sí me lo pintó de este. Miren esto. Esto es colon lumboiliaco. Aquí tengo la flexura cólica y la arteria que va para la flexura cólica derecha. Perdón, izquierda, pero también seguramente a la derecha. Por eso me habla de arterias cólicas, que seguramente aquí será cólica, la rama ascendente de la cólica superior, superior izquierda, y aquí debe ser la rama ascendente de la cólica superior derecha. Entonces tengo arterias cólicas con destino a flexuras cólicas derechas e izquierdas, pero que se proyectan o contribuyen en el círculo arterial exorrenal. ¿Quedó claro ese concepto? A mí se me ocurre que tengo dos gradientes de presión, uno que está dentro del riñón y uno que está por fuera, por eso filtra. Lo van a ver después, aunque cambie un poquitico la historia esa que yo les estoy contando. Es algo más, pero cuando vean fisiología renal, ojalá se acuerden de esto, sé que les va a servir. ¿Listo? ¿Comprendido? Sí, la imagen habla por sí sola. Esto hay que leerlo
muy juiciosamente tomando aire con madurez anatómica y leyendo la teoría y revisando la figurita. ¿Listo? Ok. Sin embargo, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Drenaje venoso. Este sí es el problema. Bueno, esto es una... Cuando pasen por allá por urología, claro, aquí tengo ramas prepiélicas, retropiélicas, los verdes la pelvis. Entonces, un señor por ahí, brother, él dijo, y dio ese esquema. Entonces, él llega a afirmar y a separar y a individualizar la irrigación del riñón para buscar los protagonismos de las ramas prepiélicas, de las ramas retropiélicas, y él propone esto, una línea. Entonces él dice que él puede cortar, o en los casos en que la cirugía merite un corte a nivel renal, se puede tomar esa línea exsangue. Exsangue es como exenta, o sea, que no tiene, en cierta manera. No es que no haya irrigación, no, están todas las ramas, pero las ramas principales puedo tomar esa línea exsangue de Hirt. Open English. Listo. Oiga, yo no sé qué voy a decir, me sigue escribiendo cosas que no existen. Cuadrilátero de Hirschfeld, no, de Greenfeld. No, pero bueno, tenemos que hacer algo con eso porque me preocupa cuando llegan a farmacología. Sí, que de esa manera le van a poner la acetaminofén H, Z, W, hace poco que va ahí. Bueno, miremos el drenaje venoso. No hay una imagen de drenaje venoso explícita. Entonces, por favor, necesito algo, actitud mental positiva. Quiero que esto lo tengan claro. No hay una imagen venosa explícita para esta historia. Ahora, también puedo leer y grabarme esto. ¿Por qué? No, de eso no se trata. O sea, yo necesito poder deglutir, saborear la anatomía, saborear el porqué de esto, para al final llegar a esta conclusión. ¿Listo? A mí no me gustan las cosas enteras. Entonces, entendamos qué es esto. Pongámosla aquí para no irme tan lejos. Esto. Entonces, listo, tengo esta imagen. No se les olvide, ¿cierto? Trabajemos sobre esa mejor para no. Será muy difícil a eso que está en rojo, ahora ponerlo en azul. ¿No? ¿Ya lo hicieron? Listo. Pero entonces tengo un problema. Y es que aquí me hace falta un tubito azul. La cava inferior. Entonces a mí se me ocurre algo. Oiga, entendiendo que estos manes son como perezosos, y hemos visto que los nervios son perezosos, y que los drenajes venosos o las ramas arteriales también a veces tienen que ser un poquito como perezosas, a mí se me ocurre algo. Para facilitar, o si yo quiero buscar el drenaje venoso derecho, todo debe seguramente caer en cava. Y será muy fácil. Pero cuando quiero buscar el drenaje venoso izquierdo, mi problema va a ser es que las venas izquierdas miran para allá, para la derecha, y dicen, ay no, tener que irme a la línea media y tener que buscar a la derecha una cava inferior, qué pereza, eso es mucho trayecto. Entonces, ¿cuál es la opción más cerca que tienen ellas? Las que se les ocurren. Pero así funciona bien hasta cierto momento, y es buscar que todo hacia la izquierda se vaya hacia una vena renal izquierda. Ese es un problema, ahorita miramos eso. Entonces, si quiero hacer el drenaje venoso del lado derecho, todo cae en vena cava inferior. Miremos la historia a ver cómo es. Si yo soy vena suprarrenal superior, seguramente mi drenaje directo será homónimo y satélite. O sea que voy a desembocar en una vena diafragmática inferior. Si soy vena suprarrenal superior, voy a desembocar en una vena diafragmática inferior. ¿Qué pasa con ese drenaje venoso en diafragmática inferior? Va para cava, pero yo tengo un puente o tengo anastomosis portocava. Cuando yo pienso en diafragmática inferior y pienso en el círculo venoso de la curvatura menor del estómago, sé que ella es la que hace el puente para hacer anastomosis portocava. Empieza a haber problemas ahí, ¿cierto? Ahora, si yo soy vena diafragmática inferior, si soy capsular media o suprarrenal media, voy a desembocar directamente en cava inferior. Si soy vena suprarrenal inferior, tengo dos opciones, porque es que la posición me lo favorece.
o desemboco en vena renal derecha o desemboco en cava inferior, porque la tengo y de papayita. ¿Sí o no? Vamos bien, ¿cierto? No problema. Listo, se acabó el problema. ¿Qué pasa con ese círculo venoso de esa exorrenal? Porque así como tengo arterial, tengo venoso. Si lo envío hacia arriba, es la historia que acabamos de discriminar. O sea que voy a tomar la vía de las venas suprarrenales y sé a dónde va a desembocar. Casi todo va para vena cava inferior, sea directa o indirectamente. Pero parte de esa sangre venosa también deberá desembocar en una vena renal derecha. Pero parte de esa sangre venosa también deberá desembocar en... Todavía no. Bueno, para allá voy, pero ¿en una qué? En una vena gonadal. Ahora, si yo soy vena gonadal, sea testicular o sea ovárica, del lado derecho, termino en cava. No hay problema, termino en cava inferior. La segunda parte de este problema es esto. Porque si yo tengo una irrigación por cólica, significa que el drenaje venoso del círculo venoso exorrenal no solamente se irá hacia cava inferior, sino que por las cólicas, en este caso del lado derecho, deben caer en una vena. Primero, mesentérica superior, y eso me lleva a porta. O sea que en el riñón tengo ya 2 anastomosis por tocado. Yo no sé por qué los libros no me lo cuentan. Yo no sé por qué no me lo cuentan. Y entonces llegan por allá a fisiopatología y se está yendo. No, ya lo tienen porque, ya saben por qué. Tengo 2 anastomosis. Y es más, hay quien me puede decir si me quedo con esa o le pongo otra. Ya estoy preocupado. Problema mío hepático, y si se aumenta la presión en porta, ya no solamente estoy pensando en mis exofágicas, no solamente pienso en mis pobres hemorroides, en las rectales, sino que pienso en otras anastomosis por tocado y una que no me había contado en literatura, que es a nivel renal. ¿Cierto? ¿Me quedo con eso o le pongo otra? Dale cuidado. Para allá voy. Pero quiero todavía pensar en otra cosa. Entonces aquí lo que estoy viendo es una lumbar que va por detrás, ¿cierto? Y si hay una lumbar que le está dando irrigación a este jovencito del círculo arterial exorrenal, implicaría entonces de que yo como círculo arterial exorrenal, por lo que estoy viendo aquí, tengo 2 maneras de desembocar. Si es por lumbares, me voy directamente hacia una vena lumbar ascendente y termino en cava. Pero también si son lumbares y pienso en ese círculo, porque el círculo va bordeando, el círculo no solamente me comunica con lumbares y no solamente me comunica con cava inferior, sino que por las cólicas y por las exofágicas también tengo una comunicación porto-cava. Pero la presencia del lumbar hace que también tenga comunicaciones porto-cava retroperitoneales o de rectus. ¿Sí o no? Sí. La misma historia del colon, mirábamos. ¿Se acuerdan que aplicábamos esta historia de lo que iba bordeando, dando la vuelta? Aquí también se aplica. Entonces ya tengo 3. No solamente tengo por las diafragmáticas inferiores, no solamente tengo por cólicas, sino que también tengo retroperitoneales. Uy, suficiente, ¿cierto? Sí, ahí estaba. Bueno, listo. Salimos del lado derecho. Eso es lo complejo del lado. Bueno, lo complejo del lado derecho, aparentemente. ¿Listo? ¿La qué? Para allá voy. Espérate. Ya voy para allá. Espérate tantito. Listo. Ahora, quiero ver el lado izquierdo. No, en el lado izquierdo sí. Nada. Bueno, esto es lo más bonito que tengo del lado izquierdo. Pero, por lo que veo aquí, la historia ahora de estas jovencitas, aunque no está toda, a ver si tengo otra que me parece. Bueno, miren, suprarrenales, suprarrenal inferior, suprarrenal media, suprarrenal superior, izquierdas. ¿Qué pasa con la suprarrenal inferior y la suprarrenal media? Forman un tronco común. Y ese tronco común se une con
suprarrenal superior, que a su vez, eso que viene por aquí es diafragmática inferior. Y eso es una anastomosis, eso es un tronco venoso. Aunque vamos a ver más despuesito. Eso es. Le voy a poner nombre a eso, porque es que esto a veces no tiene sentido. La literatura me dice que es el 8 a 15% de los casos. Yo lo veo en casi todos los cadáveres. Y esto voy a referenciarlo de esta manera. Y es que, ¿qué necesidad tiene o qué necesidad tengo yo como diafragmática inferior izquierda si estoy drenando en cava y me estoy comunicando con el círculo arterial de la curvatura menor del estómago? ¿Qué necesidad tengo de drenar en vena renal izquierda? Esto complica mi historia del lado izquierdo. A ver, y me hago entender. Bueno, lo primero, el drenaje común que tienen las venas suprarrenales, sean superiores, digo como maduro, superior, sea un familiar, perdón, o a mucha vista. Si es suprarrenal superior, si es suprarrenal medio o suprarrenal inferior, lo que yo veo en la imagen es que ellas se unen y que esa anastomosis no es solamente de las suprarrenales, y me devuelvo, no es solamente la anastomosis de las tres suprarrenales, sino que ellas también se anastomosan con la diafragmática o frénica inferior. Ya a esa anastomosis le voy a decir tronco cápsulo diafragmático. Ojo con las cascaritas. El tronco cápsulo diafragmático derecho pues no existe, es del lado izquierdo. Ah, bueno. Entonces, eso lo tengo ahí. ¿Listo? Primer contexto. ¿Qué es lo que trato de buscar? Es el problema que significa para mí vena renal izquierda. ¿Qué significa para mí vena renal izquierda? Hombre, sí, la vena renal izquierda no es solamente la vena que recoge la sangre venosa del riñón, sino que también recoge toda la sangre venosa del círculo venoso exorrenal. Porque es que todos se antojan de caer en vena renal izquierda por la pereza de buscar alguna comunicación hacia la cava inferior. Entonces en el lado izquierdo todo cae en vena renal izquierda. ¿Qué es todo? Las venas correspondientes a toda la historia que veíamos de arterias intrarrenales, ese drenaje venoso del riñón cae directamente en vena renal izquierda. Todo el círculo venoso exorrenal desemboca en vena renal izquierda. Y no contento con eso, las suprarrenales se unen con diafragmática y ahora la diafragmática inferior del lado izquierdo también desemboca en vena renal izquierda. Cuarto, quinto problema. Las gonadales también desembocan en vena renal izquierda. O sea que entiendo que mi vena renal izquierda está sobrecargada de sangre venosa. Por eso, la literatura me dice, aunque no me lo dice así, ¿no? La conocimos de otra manera. Ese tronco venoso de Tufier-Leyars, renemiásico lumbar, me dice que es una liga, en caso de una ligadura de la vena renal izquierda, él me permite el drenaje. Oiga, pero ¿y si no la ligo, para qué lo tengo? Yo pienso que es eso. Para mí, la sobrecarga que tiene la vena renal izquierda tiene que buscar la manera de salir de parte de esa carga. Ella manda hacia la vena cava inferior, pero también manda hacia atrás, hacia posterior, a la lumbar ascendente, para ayudar en esa historia más hacia arriba de formación de miásicos, pero aquí ese tronco renemiásico lumbar o de Tufier-Leyars, yo en lo personal lo entiendo también, no solamente en caso de ligadura, sino también una forma de liberarse de toda esa sangre venosa en exceso que le está llegando a ella. Ahora, si tuviera diferente calibre, lo acepto. Que me digan que esta tiene 4 o 7 milímetros de calibre y que esta tenga 10. Ah, digo, chévere, pero es que tiene el mismo calibre. Entonces algo está pasando ahí anatómicamente, ¿cierto? Por eso los problemas circulatorios venosos de aumento de la circulación venosa o de compresión que haya, si es retroaórtica o si es por la pinza mesentérica, trae problemas a nivel de drenaje o de los afluentes. Ahora, uno de los más comunes es esta jovencita, el varicocele. ¿Sí lo han escuchado, cierto?
¿sí? El varicocele es el aumento, pues es lo mismo que sucede en las piernas con las regiones, todo lo que no solamente en piernas, que es la afección más común que tiene una vena. Las varices, el aumento de presión que hace que la vena tenga más presión, que no está hecha para eso, y entonces la pared se adelgaza, y al adelgazarse pues de esa imagen típica que va a aparecer en cualquier parte donde estén los venosos. Lo más común y lo que se ve feo a la vista es a nivel de piernas, pero también puede ser a nivel de lengua, también puede ser en todas las anastomosis por tocado, y también puede aparecer a nivel del testículo, del escroto, específicamente a nivel escrotal. Entonces, estos varicoceles tienen, anatómicamente, tienen una necesidad o tienen una lógica que sea del lado izquierdo por esa llegada de la vena renal izquierda, de la vena testicular izquierda a una vena renal izquierda que está ya sobrecargada de sangre venosa. Eso es anatómico porque es izquierdo, no porque eres de mala, no porque tú eres no es porque sea zurdo, porque sea de mala, porque tú escribes a la derecha, entonces te compenso con un varicocele izquierdo. No, anatómicamente tengo una razón para que eso suceda. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y lo último, bueno, ya no voy a hablar de esto, ¿no? Esa historia estaba ahí, no sé por qué estaba ahí, ya no debería estar ahí. Era esto, acuérdense. Cuando uno revisa, no, ya sé por qué estaba, porque ahora vuelvo a esto. Antes de hablar de este drenaje venoso, les mostré esto. Uno lee en cualquier libro y le dice, el drenaje venoso riñón termina en BCI. Le puede pasar como al doctor Quintero. Entonces será, ¿qué le ponemos BCI? Vaso, no. Bueno, yo lo pongo ahí para que no quede tan recargado. Vena cava inferior, escriban vena cava inferior. Me dice que va hacia el sistema ácigos y que tengo algo que es anastomosis o tengo algo que sea composta hepática. Pero la literatura me dice cólicas. Oiga, esta historia es solamente cólica. No, eso es muchísimo más. Anastomosis por tocaba la tengo no solamente con las cólicas. Ahí me faltó esta. ¿Qué me faltó aquí del lado izquierdo? La última historia del lado izquierdo, porque no solamente, o sea, el drenaje venoso exorrenal no solamente es vena renal izquierda, no solamente es diafragmática inferior por el tronco, sino que como también tengo en arterias una irrigación por la rama superior de la cólica superior izquierda, el drenaje venoso exorrenal también se va por las cólicas venoso por una vena mesentérica inferior, y eso hace que también tenga una anastomosis por ahí, por el lado izquierdo, por tocado. Entonces, si se dan dando cuenta, cuando uno lee, se siente robado. La madre que da ganas de coger ese libro y botarlo y quemarlo, porque me están robando, que me digan esto así nomás. Oiga, mire todo el ejercicio que hay que hacer para llegar y entender qué es esto, y que algo está pasando, le faltó. Es que en la fisiopatología me lo van a cobrar. Entonces quisiera que en anatomía me lo explicaran bien para entender ese principio patológico que va a haber aquí en esa estructura y por qué se va a dar. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí. Listo. ¿Quedó claro eso? Por eso sé que la irrigación del riñón no es solamente vena cava. La irrigación no es solamente subcostales. Ah, bueno, sí, porque es que esta sangre por lumbares, que también contribuye, vena lumbar ascendente, llega cava. De este lado, entonces también el remo es ácido lumbar. Vena lumbar ascendente, pero vena lumbar ascendente para mí no es solamente la sangre que se va para acá, sino es una sangre que sube, que se une como una subcostal y que aquí me forma ácidos y acá me forma ácidos. Por eso me lo mandan a este sistema, o entiendo por qué me lo mandan a ese sistema ácidos. Pues ahí me dice, si me dice que es ácido, pienso solamente que es derecho, no, es a la derecha y a la izquierda, ácidos y hemiácidos. ¿Estamos? ¿Quedó comprendidos? Bueno, lo último, hay un término ahí como bonito, pero no tiene problema, el problema venoso, y es que resulta que si hago toda mi historia ahora del retorno venoso, debo comenzar entonces por estas amiguitas venosas que tienen dos partes, porque es que esta sangre no solamente se va exorrenal, como tengo unas que son corticales y unas que son perforantes. Creo que estas jovencitas perforantes no solamente mandan hacia afuera, hacia el círculo venoso exorrenal, sino que también la sangre viene ahora en mí, homónima, satélite y en reversa.
Solamente que si yo tengo ese concepto de homónimos a vértice en reversa, deberé pensar en unas venas perforantes. Y la literatura me dice que debo decir que son venas o las estrellas de Berger. Es lo mismo, solamente que le pusieron eso, pero si yo le digo venas perforantes, está bien. Si le digo venas estrelladas, también está bien. Y si le digo las venas de Berger, también está bien. Entonces eso, porque me dice que también son de corteza. O sea que están ahí siempre son perforantes de la parte de corteza. O sea que la historia comienza por ahí. Esas son las estrellas de Berger. O estrelladas. ¿Quedó claro? ¿Estamos listos? Listo. Acabó bien. Vamos. Bueno, irrigación, inervación. Esto es lo complejo. Esta es la parte dura de esto. Bueno, superado eso, vamos con inervación. ¿Listo? Semilunares, ¿cierto? O celíacos. Estos que están aquí, mesentéricos superiores, aórticos renales, ¿cierto? Yo sé que esa historia, ahí me la cuentan, pero es una historia, esa es que uno le da rabia cuando lee eso, pero bueno, me lo ponen como que de los aórticos renales. Yo sé que si me hablan de celíacos, mesentéricos superiores o aórticos renales, todos se interconectan, o sea que es una historia que es compartida. Sin embargo, voy a hacer como dice la literatura. Me dice que de esto que es plejo solar, y pensando en esto, que es ganglios nerviosos aórticos renales, se desprenden fibras nerviosas que por lo que veo ahí vienen de los ganglios aórticos renales, que sé que la historia es más compleja, y que se van por delante de la arteria, y que van con destino, o viajan, forman ese plejo renal, que viajan por delante de la arteria renal, y por cada una de las ramas que podamos ver, y que esa es una de las vías. Por eso me hablan de que los ramos nerviosos están repartidos en dos planos. El plano anterior, pues es este, y me dice que ese plano, mira, proviene del ganglio aórtico renal. Yo sé que eso es plejo solar, pero digámosle que la organización de fibras es buscando primero llegar a un aórtico renal, y de ahí entonces se proyectan esas fibras anteriores, prearteriales, que van con destino al riñón a través de las paredes arteriales. Pero me cortó, porque al cortar también está buscando otra historia que está ahí. La otra historia son fibras que están en un plano posterior que será retrorrenal o posorrenal, y que esas fibras prorrenales me dicen que vienen, que son canzones. ¿Esto qué es? Ahí. ¡Ove! ¡Ove! Ahí, ¡ove! ¿Cómo así? No, el plánico mayor, el plánico menor, el plánico inferior. ¿Qué me dice la literatura? Oiga, no, es que los nervios esplácnicos mayores y el esplácnico menor, miren, se unen, se anastomosan. Yo diría que también parte de ese esplácnico menor, inferior, todos se anastomosan y se van ahora aquí. Pero ahora hacen estación en ese. ¿Se acuerdan que le había dicho? Eso está ahí, pero no hace parte de la historia del plejo solar. En el riñón salíamos de él. Eso se llama ganglio renal, o también se llama ganglio posterior. Y ese ganglio posterior le pone el nombre de Hirschfeld. Es un ganglio intermedio. Y ese ganglio intermedio, ese ganglio posterior de Hirschfeld, me dices que recibe la fibra de esplácnico imo o inferior, y recibe ramas del esplácnico mayor, del esplácnico menor, que se anastomosan y llegan a él. Y las fibras ahora salen, y por eso Nettel me cortó a la arteria, para mostrarme que estas fibras van por detrás. Entonces puedo entender que hay dos contingentes nerviosos, uno anterior y uno posterior, que me los dividen y le ponen orígenes. Yo sé que eso es en parte mentira, porque es toda una historia, todo eso es plejo solar y todo está acompañando a la arteria, pero lo estoy haciendo como está en literatura para que no se vayan a perder cuando leen, pero todo eso es plejo solar. ¿Listo? Un contingente prearterial o anterior y uno retroarterial o posterior. Listo. Pregunta: ¿será la única fibra que le llega al riñón las que vienen de plejo solar, ya sea que vengan directamente a través del ganglio aórtico renal o que vengan de los esplénicos mayores o menores?
Bueno, hay unas fibras directas de cadena simpática, sí, pero la simpática solamente da vía simpática. Pero como quiero todo el contingente, ¿qué otra estructura está ahí que le puede dar explicación al riñón que le lleve todo el contingente? Miren esto. Esto que está aquí van a ser fibras preaórticas, ¿sí? Pero también son fibras intermesentéricas. Lo preaórtico también se llama intermesentérico porque está entre la mesentérica superior y la inferior. Esas fibras preaórticas o intermesentéricas sacan fibras nerviosas directas. Entonces también le voy a poner al plexo intermesentérico o preaórtico, entendiendo que son esas fibras que se desprenden de plexo solar con destino hacia directa, ahora sí directo, ya no acompañando a las paredes arteriales, sino como ramos directos que van con destino hacia riñón. Listo. Nada más. Sí, queda claro, ¿cierto? Hola. De pronto a pensar en pensar, pero no tanto, porque este compromiso, aunque en cierta manera, pero no es el contingente más importante, pero pudieron no colocarle más por el círculo arterial. O sea que parte del círculo arterial, las arterias que abordan al riñón y que forman los círculos o el círculo arterial, también en cierta manera pudieran darle un contingente, pero estos son los más importantes. O sea, si le buscamos la figurita, si le buscamos el sentido a esta y pensar en que por cada una de las paredes arteriales de estos círculos arteriales o de las arterias que abordan el riñón va un filete nervioso, pues sí, pudiera ser una inervación, pero es muy accesoria. Al compararlo con estas fibras que son más voluminosas y que son más numerosas y que tienen un contingente más directo del plexo solar, es más importante esto, sin desconocer las otras. Pues pudiéramos colocar. Pero esta es la que me interesaría y esto es lo que quiero que no se le olvide. ¿Listo? Bueno, esto sí quiero que lo lean de Moore, pero cojan la Moore, ¿no? No sea que me debo preguntarlo. Aunque es más orientación clínica, eso no tiene problema. Me muestran de pronto algunas diferencias que pueden haber. A veces no se forman las venas, o a veces tengo dobles ureteres. Los dobles ureteres pueden llegar dobles a la vejiga o se unen y es uno solo. La no formación de pelvis implica que no tengo esa estructura de 9 a 11 centímetros que tenga como un reservorio de orina. Pero para eso es la vejiga, para que el almacén de orina la vamos a ver ya mañana, pasado mañana. Ahí pensé que me asustó, pensé que era alarma. Entonces, todas estas anomalías que tengo, ¿cierto? Néstor también me habla de, a veces los dos riñones, puedo encontrar dos riñones de un mismo lado. O a veces puedo encontrar agenencia de un riñón, ¿cierto? A veces puedo encontrar esto, riñones en herradura. Tengo ese brote germinativo que está ahí ubicado, bueno, eso es embriología, y me dice que se forma allí en el centro y que después empieza un proceso de invaginación y después de migración. Entonces no se da la migración, no se termina de dar la diferenciación o esta separación no se da, que funcionan perfectamente. O a veces encuentro unos riñones ectópicos que pueden encontrar entre cavidad pélvica, ahí por delante del saco. Lean un poquitico, pero eso es más embriología, no me voy a meter en eso. Bueno, dando la suprarrenal. Facilito, sencillo. Esto es así como la tiroides. Tiene una implicación mucho más en fisiología que en anatomía, pero toca revisarlas. ¿Qué encuentro de estas suprarrenales? Primero, la ubicación. Busquemos otra figurita. Bueno, tomando esta, es decir, ¿dónde las ubico? En las porciones superomediales, a nivel de lo que es el polo superior del riñón, una porción superomedial. Una más alta que la otra, aunque en promedio, si uno la revisa, pero también caigo en ¿cómo se llama? En alguna falsedad, porque también puede cambiar, pero en promedio tiene más o menos 3 centímetros. 3 centímetros de altura por 2.5 de ancho, aplicable más a la derecha que a la izquierda. ¿Por qué? La derecha es más alta, la izquierda es más aplanadita. Entonces a la inversa, esta tiene 3 por 2.5, esta tiene 3 de ancho por 2.5 de alto, para que se acuerden. En promedio, aunque también por la ubicación, pero en promedio, ellas se distancian 7 a 8 centímetros, izquierda con derecha, en promedio.
tiene unas relaciones que van a ser, por la ubicación que ellas tienen, le ponen relaciones y tienen relaciones a nivel del músculo diafragma, con la región de los pilares del diafragma. Cuando estábamos en esa región celíaca belusca, nos tocó hablar de muchas de estas cosas que hasta ahora las estamos revisando, pero ya está hecho el ejercicio. Ahora, dentro de su parte anatómica, miremos a ver qué es necesario revisar. Uno, en este corte no solamente me interesa la ubicación que tiene con el riñón, sino que también me está diciendo es la historia y la relación con el riñón. No es solamente que yo como suprarrenal estoy sentada en el polo superior del riñón, sino que tengo una relación muy íntima con esto que viene por aquí y con esto que viene por aquí, con la fascia prerrenal o de Gerota y con la fascia retrorrenal o de Zurkerklar, porque esas fascias que están abrazando el riñón también me abrazan a mí como suprarrenal, y eso hace que se formen medios de fijación. Ahora, de los dos medios de fijación de la suprarrenal me dicen algo, que tengo el más fuerte, que va a ser el suprarrenodiafragmático. Entonces sí, es la fascia pre y retrorrenal. Cuando suben, abordan a la suprarrenal, forman medio de fijación y hace que ese medio de fijación de ella, con el músculo diafragma, sea un medio de fijación muy fuerte. Pero también me dice que parte, pero más la hoja de Gerota, pero también la cápsula del riñón, me ayudan a formar un medio de fijación que tiene la suprarrenal con ese polo superior del riñón. Entonces me dicen que esa fascia se llama interreno suprarrenal. Ahora, como este man desciende o tiene ese problema de descenso, ahí es donde entra el problema, o lo interesante, y es que cuando el riñón desciende, si esta unión es débil y esta es fuerte, esas son las amistades que están con uno en lo bueno, pero cuando uno entra en cosas malas, se van. ¿Cómo es que dicen? En las dificultades se conocen están los amigos. La suprarrenal es mala amiga, porque cuando el riñón desciende, vete tú solo, ella se mantiene generalmente en posición. ¿Por qué? Porque es que su unión con el riñón, la fascia interreno-suprarrenal es muy débil, mientras que la superior es la que es más fuerte. Entonces casi siempre el riñón desciende sobre la suprarrenal, se queda en posición. ¿Sí me hago entender el concepto, cierto? Y la derecha tiene algo más, y es que la cercanía, porque yo lo veo, la cercanía que tiene con cava tiene un medio de fijación adicional, que me hablan de una fascia, y esa fascia le dice suprarrenocava. ¿Listo? En promedio, bueno, si uno la ve, pues como glándula se alcanza a ver igual a como la vimos en parótida, a como vimos la glándula salival submandibular, pero en el ser vivo tienen ese colorcito, es un color como ocre, es un color, incluso la literatura le dice a uno que es como eso. Yo no entiendo eso, porque castaño es como marrón, ¿cierto? Castaño amarillento. Yo digo que es un color ocre. Son como amarillitos, un amarillo así como oscurito. ¿Listo? No voy a hacer aquí la cátedra ahora de colores. Su peso aproximado más o menos de 12 gramos aproximadamente. Una consistencia firme, aunque a veces puede ser un poquito friable. Hablar de suprarrenales, habría que hablar de su irrigación y su drenaje venoso. Ya hicimos el ejercicio. Entonces tenemos que hablar de una irrigación que viene por unas suprarrenales superiores, como gama de la diafragmática inferior, unas suprarrenales medias, como gama de aorta abdominal, y la suprarrenal inferior, como gama de la arteria renal. Drenaje venoso, como lo vimos, el drenaje venoso hacia la derecha se va a cava inferior directamente, pero unas son directas, otras son indirectas. La suprarrenal media como vena, directamente en cava superior. La superior tiene dos opciones, o se va con la diafragmática, que es generalmente lo que va a hacer, y esa a su vez la lleva hacia cava superior, o sea que es un drenaje que es a cava, pero no es directo, sino indirecto. Y la inferior, que sí puede tener dos oportunidades de venar, o de escoger, o lo hace en vena renal izquierda, que lo lleva a vena cava inferior, o lo hace directamente en vena cava inferior. Y a la derecha, perdón, a la izquierda, que todo termina en la historia del tronco venoso cápsulo diafragmático, como esa anastomosis que hacen las suprarrenales con la frénica inferior. Y entonces,
¿Me quedo con la suprarrenal solamente ahí o hay algo más que tiene la suprarrenal? El drenaje venoso, por lo que acabo de hacer. Tampoco me lo cuentan los libros, pero es necesario hablar de eso. Las suprarrenales y el drenaje venoso suprarrenal también tienen anastomosis por tocado. ¿Sí o no? Quiz, diga la anastomosis por tocada de las glándulas suprarrenales. ¿O cuántas son las anastomosis por tocada que tienen las suprarrenales? ¿Cuáles son los puentes venosos anastomóticos por tocada de las suprarrenales? 1 o 2, diga el número. Los mismos del riñón, igualito. Porque el círculo venoso exorrenal hace de que yo no solamente tenga un drenaje mío de suprarrenal, sino que me comunico con el exorrenal. Y el exorrenal termina en cólico. El exorrenal también termina en diafragmático inferior. Y por esta ubicación que ella tiene, y veo que se relaciona con músculo diafragma, seguramente habrá un protagonismo, aunque no tanto, pero puede llegar a, no tanto porque a ella le lleguen las lumbares, sino porque el círculo venoso exorrenal sí se comunica con lumbares, y esa comunicación y por el círculo hace que también su drenaje venoso indirectamente termine en lumbares, no directamente. Entonces tiene los tres, pero quien es más directo para ella van a ser el diafragmático inferior, y a través del círculo venoso exorrenal tiene dos indirectos, el lumbar, o sea, retroperitoneal o de Retzius, y tiene los cólicos que también en cierta manera lo llevan hacia mesentérica superior e inferior, que termina en porta. ¿Sí o no? Listo. Bueno, aunque eso lo vieron de pronto, ya lo vieron listo, ¿cierto? ¿No? Esto es un corte de una suprarrenal. ¿Qué necesito de ella? Su parte más externa, la cápsula. Pero cuando hago el corte voy a encontrar dos cosas: la corteza y la médula. ¿Qué necesito que sepan de eso? Dos cosas, aunque eso lo van a ver seguramente visto, pero por si acá, dos cosas diferentes y dos derivaciones diferentes si uno mira corteza o mira médula. ¿Cuál es la implicación que hay en ese manejo intrínseco de la presión arterial? Sin embargo, no para la corteza. La corteza me dice que tiene unas secreciones que van a ser corticoides andrógenos. Eso está relacionado con hipófisis y con esto, sin siglas. Hormona adrenocorticotrópica. Y si uno piensa en esto, en estos corticoides y andrógenos, pues eso es lo que hace las características sexuales secundarias masculinas y femeninas. Por eso tienen que ver con eso, con ese desarrollo corporal y sexual. Lo van a ver en fisiología reproductiva y también en fisiología del desarrollo. Pero también cuando lleguen a fisiología y revisen la regulación intrínseca que yo tengo de la presión arterial, entra la médula. Esa parte de la médula, de la glándula suprarrenal, se deriva de ectodermo. Y por ser ectodermo, sé que eso es, tiene que ver algo con lo nervioso. Y entonces aparece eso. Eso ya lo vieron en embrio. Yo tengo neurotransmisores. Y esos neurotransmisores, específicamente para el sistema nervioso simpático, va a ser catecolaminas. Y esa catecolamina va a ser adrenalina o noradrenalina. Y ese para el sistema nervioso parasimpático va a ser la acetilcolina. ¿Sí lo vieron, cierto? Sí, no tiene problema. ¿Sí? Claro. Inervación. Tengo más juntada la suprarrenal. Vamos a ver qué hacemos con esta inervación. 3 cosas tiene la inervación en la suprarrenal. 4 cosas. Primero, sigo teniendo la historia de las fibras nerviosas que acompañan a las paredes arteriales. Entonces no se me hace raro que cuando yo lea me hablen de un plejo nervioso suprarrenodiafragmático. Tiene que ser entonces las fibras nerviosas que van acompañando a la diafragma, que van acompañando, sí, a la arteria frénica inferior o diafragmática inferior, pero que a su vez será un plexo suprarrenal superior. ¿Sí o no? No se me hace raro que me hablen de esto, de fibras nerviosas o de un plejo que sea suprarrenorenal. Y debo entender que ese suprarrenorenal
tiene que ser el plejo renal, que da como plexo, que acompaña la arteria renal, pero que tengo una suprarrenal inferior. A través de la suprarrenal inferior, que nace de ese plejo renal, se forma esa suprarreno renal. ¿Qué hace falta ahí? Suprarreno aórtico. O sea, el plejo solar, en este caso, pero serán las fibras preaórticas que acompañan a esto, a una diafragmática, perdón, a una suprarrenal media. Esos son los tres plexos. Es una de literatura: suprarreno diafragmático, el suprarreno aórtico y el suprarreno renal, las que acompañan a las paredes arteriales. Pero en esta figura veo algo más. Esto ya no tiene ningún origen en las arterias, pero me dice que es el principal contingente nervioso que llega a la suprarrenal y se llama suprarreno solar. Y si sigo la misma lógica de ahorita, van a ser entonces, son fibras nerviosas que se desprenden directamente del plejo solar con un contingente principal que viene del esplácnico mayor, pero también del esplácnico menor, con destino a la suprarrenal y formando ese plejo suprarreno solar, considerado como el más importante. ¿Sí o no? Dice que viene del esplácnico mayor y celíaco. Yo creo que es una historia, ya sabemos que esas historias divididas del plejo solar no son tan ciertas, porque todo se intercomunica. Pero por si acaso, ¿soy lo suficientemente explícito? Sí. ¿Listo? Ya. Linfáticos. ¿Por qué no hablé de linfáticos? Porque al final los linfáticos de la suprarrenal son los mismos de los linfáticos del riñón. Miremos a ver cómo es el cuento. ¿Qué cambia? Aunque no debería cambiar, porque es lo mismo. Simplemente que ahora miren, tengo arteria y tengo vena renal, derecha o izquierda. Veo una disparidad. La vena inferior, arteria superior. Oiga, será por eso entonces, y todo esto hace parte de un pedículo. Entonces, si me hablan de un complejo de ganglio linfático suprapedicular y uno que es infrapedicular, hombre, pues el suprapedicular son los ganglios linfáticos y los vasos que acompañan a la arteria renal, mientras que el complejo infrapedicular son los que viajan por la vena renal. Pero bueno, listo, eso es igual a la derecha hacia la izquierda. ¿Qué cambia en esta historia, que al final es una sola, cuando uno revisa esto? Es que en el lado izquierdo, si soy supra o infrapedicular, termino en los preláteros retrocavos. Y si soy del lado izquierdo, se termina en preláteros retroaórticos. Pero independientemente de eso, caigo donde debo caer. Todo eso se va hacia celíacos o semilulares. Eso se va hacia, como estoy en L1, sería primero una historia muy cortica, pero sería mesentérico superior, celíaco, cisterna de Kilo. Lo que sucede en riñones, derechos e izquierdos, o en lo que sucede en suprarrenales, derechos e izquierdos, supraclaviculares o derechos e izquierdos, pueden ser los centinelas. ¿Sí o no? No más. Bueno, vamos bajando. Mañana estamos en pelvis, salgamos de abdomen ya. Bueno, comienzo con esta historia. ¿Qué pasó de L1 para abajo? ¿Qué pasó en ese cuello de la pelvis renal? Sí, en esa unión, esa transición pielo-ureteral. Sí, a nivel de L1 aproximadamente, es donde está ese estrechamiento, y de ahí para abajo comienza este jovencito. Como esa estructura anatómica que debe ser la encargada de transportar la orina desde el riñón hasta vejiga urinaria. Y tendremos que hablar de esta estructura, que voy a decir que es un tubo músculo membranoso de aproximadamente 30 a 35 centímetros, que está a nivel, porque aquí hay algo, aquí está el peritoneo, ya lo quité, pero esto aquí va al peritoneo por delante de él, o sea que es un órgano retroperitoneal, pero como hay un riñón más descendido que el otro, hay uno más largo que el otro. Estoy hablando de los ureteres, ¿no? ¿Cuál es más largo del otro? El izquierdo. Ahora la pregunta es, pregunta rebuscada: ¿cuánto es la diferencia o discrepancia del riñón derecho del izquierdo en cuanto a su altura? No la M, sino la B, ¿cierto?
qué pregunta tan oiga, pero es que uno cuando habla de ureteres le dice que el izquierdo es más largo 15 a 20, o sea, 1.5 a 2 centímetros. ¿Cuánto es la discrepancia de un riñón con el otro? 1.5 a 2 centímetros. ¿Quién me lo dice? La longitud de los ureteres. ¿Sí o no? Y si a ese no leen, pues no leen. Deje que haya un trauma, deje que haya un tumor, deje que haya un proceso cancerígeno, y ahí sí entra, ahí sí, necesito esa bendita distancia. O un trauma, una puñalada, ay, sí necesito eso. Ay. Bueno, listo. Entonces digo, un tubo músculo membranoso. Ahora, el epitelio que tiene internamente el ureter se llama el urotelio. La capa muscular es a la inversa de la que traíamos a nivel de la vía digestiva. O sea que en este caso las longitudinales serán internas y las circulares serán externas. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el problema de este jovencito? Sí, órgano retroperitoneal, pero creo, si nos vamos ubicando en los cortes que conocemos, si yo soy retroperitoneal y desciendo, tengo una cavidad pélvica y tengo una vejiga urinaria que está allá adelante. Entonces yo, porque es que esto está plano, aunque Nether trata de hacerme ahí algo en la figura, ¿qué debo entender de esta transición o de esta imagen del ureter? O sea, el ureter es vertical. No, o sea, es vertical mientras ¿qué? Mientras recorre la pared posterior del abdomen. ¿Dónde cambia de dirección? Cuando llega a nivel de ¿qué? De la pelvis, pero no, hombre. Estrecho superior de la pelvis. A nivel del estrecho superior de la pelvis, él ya tiene que, ahí, irse hacia, debe tener un doblez para poder ingresar a cavidad pélvica y poder llegar hacia la vejiga urinaria. ¿Cierto? Entonces por eso me dicen que en esa disposición del ureter debo realizar 3 estrechamientos. Y los estrechamientos van a ser uno, de su origen, a nivel del E1, en esa transición entre pelvis con ureter, o sea, la unión pielo-ureteral. Primer estrechamiento. Segundo, el cambio de dirección. Mira, aquí Nether me lo trata de mostrar. El cambio de dirección cuando él deja de ser abdominal, retroperitoneal y ya tiene que ser pélvico. O sea, el cruce por el estrecho superior de la pelvis. Pero el cruce por el estrecho superior de la pelvis no lo hace contra el hueso, no lo hace contra el músculo o los músculos, sino que lo hace contra. Bueno, 2 cosas. Hablemos de eso de una vez. La ley de Luska. ¿Cuál es la ley de Luska? Pues acá no sabe esas vainas tanto ocioso que hay. Ley de Luska me dice es los cambios que hay en la disposición de los ureteres. Oiga, no, es que los ureteres, aunque una imagen me ayude y la otra no, pues tampoco es que sea lo más importante, pero a la hora de pronto de aneurismas pueden llegar a, o complicaciones que hay a nivel de ilíacas, puede llegar a suceder. Es que el izquierdo me dice que cruza. Bueno, uno cruza por la ilíaca primitiva y el otro cruza por la ilíaca externa. Cuando yo como ureter necesito dejar de ser abdominal y quiero ser pélvico, tengo que hacer ese cruce por el estrecho superior de la pelvis. Solamente que el izquierdo cruza ilíaca primitiva, mientras que el derecho trata de hacerlo por ilíaca externa. Con relación a la ilíaca externa, eso se conoce como la ley de Luska. No por ahí. Pero de los estrechamientos, porque me dicen que son 3, el peor de todos, el más doloroso y el más complejo, oiga, se me ocurre que esta pelota y esta bolsa llamada vejiga urinaria tiene una, lo vamos a ver mañana, mañana lo pasado mañana, un revestimiento que es muscular. Y ojo con estas estructuras, llámese vejiga urinaria, llámese útero, tienden a aumentarse de tamaño, pero mucho más el útero, en que voy a encontrar fibras que pues, encuentro fibras, seguramente serán algunas fibras que serán circulares, otras fibras que son longitudinales, pero encuentro fibras que hacen esto. ¿Por qué? Porque si como se aumenta de tamaño, necesito que la pared muscular tenga la capacidad de permitir su dilatación, pero también que después vuelva a su posición normal. Si no, imagínense a nuestra vejiga, que a veces aguantamos a veces las ganas de orinar, al cabo de nuestra vida, si no tuviera esas fibras así, que son fibras plexiformes, pues al final estaría muy laxa. Entonces, ¿en qué voy pensando? En que tengo una organización de fibras musculares en la vejiga que harán que lo que esa capacidad que tiene para dilatarse y volver a su posición normal,
es perfecta para su funcionamiento. Pero si yo encuentro una estructura que necesite perforarla, creo que esa estructura que perfora va a estar sometida a la pared muscular de ahí, de lo que está perforando, en este caso de la vejiga. O sea que si una pared muscular muy estructurada y muy bien organizada, este jovencito va a estar sometido a ¿qué? Claro, el hecho de comprimirlo, de hecho, no es lo mismo meter el clavo, no es el ejemplo. En una pared no es el ejemplo. Pero sí, no sé si me hago entender. A la hora de yo decir que como ureter perforo la vejiga, voy a estar sometido a esas fibras musculares y a lo que sucede en vejiga urinaria. Por eso, el tercer estrechamiento va a ser la llegada del ureter en la vejiga urinaria. Y a eso le voy a decir la unión ureterovesical. Ojalá no les dé, pero sí les da. Acuérdense que cuando ese jovencito pase por ahí, una de las partes más duras que hay ahí. De los 3 estrechamientos se considera que este es el más complejo. Y eso puede sobrepasarse porque son fibras musculares, pero uno de los grandes problemas es esto mismo. La llegada de ese ureter a la vejiga está también representado por uno del contingente nervioso inferior más numeroso, más importante y más sensitivo que tiene el ureter, y se llama plejo hipogástrico inferior. Todo se combina. Sí, la pared se amplía, pasa el cálculo, pero es que ahí la zona inflamatoria y lo rico de nervación que veremos más adelantico va a ser lo que hace el gran problema. No sé si me hago entender. Bueno, ¿quedó claro ese concepto? Sí, busquemos relaciones. Esta me sirve para relaciones. ¿Qué relaciones tiene el ureter? Quiero buscar las relaciones derechas y relaciones izquierdas. Unas son parecidas, otras difieren. ¿Qué relaciones parecidas tiene el ureter, tanto derecho como izquierdo, en su descenso? Con la pared posterior, ¿cierto? Y esa pared posterior muscular, psoas major, ¿cierto? Esa musculatura de la pared posterior del abdomen, una relación con psoas major. Otras relaciones que tengo serán las relaciones infrailiares, o sea, relaciones con los bordes inferiores, mediales, los poros inferiores, los extremos inferiores de los riñones. Inclusive el ligamento uretero-renal. Son parecidas. Pero si busco relaciones mediales ya cambian. Porque una relación medial derecha será con cabo, una relación medial izquierda será con aorta. ¿Qué relaciones se mantienen? Algo que lo está cruzando ahí. Si algo que los cruza va a ser los vasos, ya sean espermáticos o sean vasos ováricos o nadales. Pero si me extrapolo en esta, hay algo más. Derecho. Relaciones derechas. Entonces, comienzo arriba. No solamente infrailiares, no solamente con poro inferior del riñón derecho, no solamente con vena cava inferior, sino que también a trasluz estoy viendo porción descendente del duodeno, la segunda porción del duodeno. Y ahí a nivel posteromedial, quiera o no, hay unas estructuras que se relacionan. Y voy pensando en la vía biliar extrahepática y voy pensando en las estructuras que forman a la papila superior o menor y a la papila inferior o mayor, o hepatopancreática o de Vater. O sea, y eso no solamente segunda porción del duodeno, cabeza del páncreas, conductos pancreáticos accesorios, colédoco, conducto pancreático principal. ¿Sí o no? Voy pensando en esa porción posteromedial que no me pintaron, pero sé que para mí eso representa la segunda porción del duodeno. Bajo, sí, las relaciones musculares, pero cuando miraron aquí psoas, les faltó alguien, porque para mí psoas no es solamente psoas como músculo. Ah, el que va por delante, nervio genitofemoral. Quiero saber por qué le duele tanto a las personas eso. Quiero humanizarme de la anatomía para una persona tenga un cálculo a nivel renal. ¿Listo? Y no solamente el cruce, porque aquí no estaba, pero aquí sí está. No solamente el cruce de los vasos, de los vasos gonadales, sino que hacia la izquierda, hacia la derecha, tengo algo más. Toda esa historia de vasos cónicos, la historia de las ramas derechas de la mesentérica superior, llámese iliocólica, o llámese cólica superior derecha, o llámese cólica media derecha, arterial y venosa.
Y si veo hacia la izquierda, no solamente serán las ramas de la mesentérica inferior como arteria, llámese cólica superior izquierda o inferior izquierda, sino también lo venoso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, las dejamos aquí porque ahorita reviso estas de acá. Quiero tomar esta relación de arriba. Lo último que reviso de las relaciones derechas del ureter es hasta el cruce de los vasos, el cruce a nivel de estrecho superior de la pelvis. Sí, ya me lo contaron. Hacia la derecha, arteria ilíaca externa. Pero también venas, pero principalmente la arteria. ¿Listo? Las relaciones pélvicas son para después. Hasta ahí la llevo. ¿Listo? Lado izquierdo, a ver qué cambia. No solamente será el pedículo renal, por obvias razones. No solamente serán esas relaciones infrailiares, mediales, con el polo inferior del riñón. No solamente serán las relaciones mediales con aorta, sino que ahora encuentro otra que varía. Tercera y cuarta. Flexura, duodeno, o sea, tercera y cuarta porción del duodeno. Y por obvias razones también necesito ahí la flexura, duodeno y ayuno. Listo. Ahora sí como las cosas comunes. El psoas medio. Pero acuérdense, pensar en psoas medio, miren, aérito pulmonar. Por eso esa proyección y por eso esa irradiación de dolores. Pero también tengo los vasos gonadales y también tengo los vasos cólicos izquierdos. Listo. Hacia la izquierda, entonces, el cruce que hace por ilíaca primitivo y dejo ahí mi historia. La parte pélvica la revisamos después. ¿Comprendido? Sí, esta imagencita es espectacular, uno leyendo las relaciones del ureter y con esta imagen las tiene uno claras. Ya las tenemos ahí, solamente es organizarlas un poquito. Bueno. Irrigación. Vamos a ver cuál es la irrigación de este pobre. Miren lo que tengo ahí. Esta me sirve. Como veo, la irrigación del ureter no es solamente, o sea, es una irrigación que no es única. Es una irrigación de una estructura que tiene 30-35 centímetros. Creo que la irrigación va a ser sectorizada. Miremos cuál es la irrigación. ¿Qué tengo de arterias uretéricas? Uretéricas. Bueno, algunos llaman superiores. Pasa lo mismo con el esófago. ¿Cierto? Tengo superiores, tengo medias y tengo inferiores, pero las medias son numerosas. Entonces, voy a decir uretéricas en todo su conjunto. Uretéricas, aunque la literatura me habla de superiores, medias e inferiores. Arterias uretéricas nacen de uno. Ojo, voy a tratar del lado derecho. Dejemos ahí para que no se me pierda. Mañana revisamos la historia completa de irrigación. Lo rico de la irrigación para mí es chévere, pero el problema es cuando pienso que ese ureter va a estar sometido a infecciones, a inflamaciones, a cálculos y que por cada arteria va a ir una fibra nerviosa. Ahí es cuando la irrigación se me vuelve ricamente inervado el ureter, pero también ricamente irrigado, pero también ricamente inervado. Entonces mañana nos sensibilizaremos de eso. Mañana terminamos ureter y vamos a entrar con pelvis. Vamos a ver pelvis femenina. Vamos a ver pelvis las dos, pero me interesa la pelvis femenina. Por obvias razones, ¿cierto? Por esa carácter parte. Pero mañana vemos generalidades de la pelvis. Vean pelvis, por favor. Bueno, vamos a pasar lista. Ya ahora sí nos ponemos juiciosos. Bueno, hoy revisamos músculo vivo inferior, ¿no? Santiago, ¿será que me pueden dar un favor? Aunque voy a evaluarlos, sé que lo habrán revisado, ¿no? Ya no voy a estar detrás de ustedes en eso. Sé que habrán revisado todos los musculitos. Si hablo de todas las inserciones, terminamos músculo en diciembre. Entonces voy a señalizarles hoy los músculos. Ustedes hicieron el ejercicio de las inserciones proximales. Voy a inclusive no hablar de nervios hoy, sino hasta que no veamos esa charla de nervios, volveremos otra vez a retomarlos. Pero de pronto se me sale uno que otro por ahí, pero trataremos de integrar la historia porque es una historia fácil, pero tiene unas cosas complejas.